El tema que nos convoca es alcances y límites de la reforma política. Entonces, primero, para poder abordar el tema necesitamos poner en contexto y saber qué se entiende por reforma política. La reforma política en realidad es un término amplio que puede abarcar diversos aspectos del sistema político. Una reforma política va a tener por propósito hacer ajustes sobre todo al marco institucional, al marco normativo, sea a nivel constitucional o legal, de diversos elementos del sistema político. Por lo tanto, primero necesitamos hablar grosso modo del sistema político. El sistema político, según la teoría, podemos recurrir a Dieter Nolen, por ejemplo, quien ha sistematizado de manera bastante clara, está conformado a su vez por tres subsistemas respecto del sistema político, que son el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Estos tres sistemas actúan de manera coordinada, tienen un marco de autonomía, pero tienen puntos de intersección y se incluyen mutuamente estos tres sistemas, ¿no? Cuando hablamos del sistema de gobierno, por cierto, la reforma política implica poder hacer reformas en cualquiera de estos sistemas, en el sistema de gobierno, en el sistema electoral o en el sistema de partidos políticos. Todo eso puede involucrar la reforma política. Por eso es que cuando se quiere ser más específico, por ejemplo, se habla de reforma electoral. Si yo digo reforma electoral, estoy ya acotando esa reforma al sistema electoral. Si yo digo reforma de los partidos, estoy acotándolo a este elemento. Entonces, el término reforma política, por eso es un término más amplio. Cuando hablamos del sistema de gobierno, nos debemos referir fundamentalmente a aquellas instituciones constitucionales o legales que organizan básicamente la relación entre los dos principales poderes del Estado, entre el poder ejecutivo y el legislativo fundamentalmente, porque tienen que ver con la forma de gobierno. Como sabemos, la forma de gobierno, existen diversas formas de gobierno en el mundo democrático, son dos las más conocidas, ¿no? Hay dos grandes modelos. El modelo parlamentario que surge en Inglaterra luego de la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Del Bill of Rights, surge un modelo que va a ser la monarquía constitucional, que luego va a devenir en una monarquía parlamentaria. Allí va a nacer la forma parlamentaria de gobierno, que es un sistema en el cual es el parlamento elegido por el pueblo el que conforma el gobierno. El gobierno en estos sistemas no es elegido directamente por el pueblo, sino es elegido por el parlamento, ¿no? Entonces, un nuevo parlamento lo que va a hacer es conformar un gabinete de ministros que va a responder a la correlación de fuerzas que hay en el parlamento. Entonces, hay una dependencia muy marcada del gobierno respecto del Congreso, del parlamento. El otro modelo que nace un siglo después en los Estados Unidos es el modelo presidencialista de gobierno, la forma presidencial, en la cual existen en que tanto el poder ejecutivo como el parlamento deben su legitimidad a la votación directa del pueblo. Es decir, el gobierno está mucho más independizado del parlamento. Cada uno tiene legitimidad directa del pueblo, porque el presidente de la República es elegido por voto popular, no como en el parlamentarismo. Y también existen algunas fórmulas intermedias. Por ejemplo, en el Perú, tradicionalmente nosotros hemos tenido un sistema presidencialista de gobierno, básicamente desde la Constitución de 1828, que es la que establece un modelo que es básicamente una copia del que existía en los Estados Unidos. El modelo presidencialista, de hecho, fue muy influyente en toda América, ¿no? Por la cercanía de los Estados Unidos en gran medida. Este sistema presidencialista puro, con la Constitución de 1933, sufre algunas modificaciones. Y a partir de ahí se le incorporan algunos elementos que vienen del sistema parlamentario de gobierno. Por ejemplo, el hecho que el gabinete presidencial tenga que pasar por el Congreso de la República para recibir su confianza, a lo que se denomina el voto de investidura. El voto de investidura no es una institución del sistema presidencial de gobierno, porque en el sistema presidencial el gabinete de ministros o secretarios de Estado dependen directamente del presidente, él los pone o los saca cuando quiere, ¿no? Donde el gabinete de ministros necesita respaldo del Parlamento, en el sistema parlamentario. Entonces aquí se hace una mixtura. A los miembros del gabinete elegidos por el presidente, ellos tienen que recibir el respaldo
la anuencia del Parlamento. Y por cierto, el Parlamento podría negarles esa confianza solicitada, como ha pasado en algunas oportunidades. O por ejemplo, el hecho de que el Congreso pueda interpelar o censurar a los ministros, también es una figura propia del parlamentarismo. O el hecho que el presidente pueda hacer cuestión de confianza bajo amenaza de disolución del Parlamento. Son figuras, digamos, que vienen del otro sistema y de alguna manera es un modelo híbrido, ¿no? El nuestro actualmente es un presidencialismo parlamentarizado o adoptado o limitado, no es un presidencialismo puro. A ese nivel, por ejemplo, ya existe un consenso en la academia peruana, me parece, de que algo hay que hacer en el Perú respecto a la forma como se ha diseñado el sistema de gobierno peruano, este presidencialismo parlamentarizado. Hay que reformar. El hecho objetivo es el siguiente: con este sistema, cada vez que un presidente de la República en el Perú no ha tenido una mayoría propia en el Congreso o no ha podido construir una coalición, siempre, ya casi es una regla, que ese periodo de gobierno ha acabado en alguna crisis. O al presidente de la República le han dado un golpe de Estado, o lo han vacado, o el presidente de la República ha disuelto el Parlamento de manera inconstitucional. En cualquier caso, lo que ha ocurrido es un quiebre del orden constitucional o forzar, digamos, que uno de los dos poderes finalmente caiga frente al otro. Y eso ya se ha convertido prácticamente en una regla. Entonces, una de las cuestiones que se está comentando, se está diciendo, es necesario en el Perú revisar esta forma del sistema de gobierno, este presidencialismo parlamentarizado. Algunos dicen, como Rafael Rocagliolo antes de fallecer, que él decía, oye, hay que pasar ya a un sistema parlamentario puro. No está esta mixtura, ¿no? O otros dicen, no, lo que hay que es retornar a un presidencialismo puro, como era el original. Porque este híbrido ha generado una especie de Frankenstein que podría ser uno de los factores que genera inestabilidad política. Podría ser, y lo pongo en condicional. Los datos objetivos son: el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En el Parlamento hay tres fuerzas políticas: Acción Popular, pero que no tiene la mayoría; hay una segunda fuerza que es el Partido Aprista, y hay una tercera fuerza que es la Unión Nacional Obrerista. En teoría, quienes debieron haber armado la coalición eran Acción Popular y el Partido Aprista, porque el programa era muy parecido. De hecho, una de las banderas de Fernando Belaúnde en su primer gobierno fue la reforma agraria. Y en teoría eso debería ser apoyado por el Partido Aprista, pero por esas cosas que ocurren en la política peruana, el APRA más bien, en lugar de aliarse programáticamente y, digamos, sostener el gobierno de Belaúnde, prefirió aliarse con su antiguo enemigo, con la Unión Nacional Obrerista, en parte porque seguramente no quería que el gobierno de Belaúnde sea exitosa teniendo un programa parecido al APRA. O sea, ahí primó la inmadurez política, primó el cálculo más de corto plazo que los intereses nacionales, porque de verdad no habían sustanciales diferencias entre el programa de Acción Popular y el del Partido Aprista. Y miren ustedes, prefirió el Partido Aprista aliarse con su enemigo, con aquel que lo había perseguido durante su gobierno. Pero el resultado fue, como sabemos, el golpe de Estado que le dieron los militares a Belaúnde, en parte motivado porque la reforma agraria aprobada en su gobierno fue un fracaso, no por culpa tanto de Belaúnde, sino porque lo que aprobó el Congreso fue una tontería, pues una ley de reforma agraria que no solucionaba nada. Y como ese era un grave problema, en ese entonces los militares dijeron, ok, bueno, nos toca a nosotros asumir el mando y hacer la reforma agraria que los civiles no pueden hacer. Digamos, en los 80, básicamente, a pesar de ser un periodo muy complicado en la época del país por la situación económica, por el terrorismo o el conflicto armado interno, usen el término que prefieran, ¿no? A pesar de la grave crisis, sin embargo, en términos políticos hubo una cierta estabilidad, porque tanto el gobierno de Belaúnde, el segundo, como el primer gobierno de Alan García, tuvieron en el Parlamento una coalición que sostuvo su gobierno. En el caso de Belaúnde, con una alianza con el Partido Popular Cristiano, se armó una coalición de gobierno que le dio, digamos, los votos suficientes para que no haya problemas. En el caso de Alan García hubo una especie de servidacui entre la bancada aprista y la de izquierda. Fue la única vez que entre la y la izquierda se entendieron.
No fue un pacto explícito, pero sí, digamos, un seminario, pues, una convivencia. No tenían el papel, ¿no? Una coalición formal, pero en los hechos actuaban como si fueran pareja, ¿no? Y, digamos, no hubo problemas, a pesar que la situación social del país era complicadísima. Luego llegamos con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, si bien es cierto, gana la presidencia, tiene una bancada muy pequeña y la oposición, en la oposición está el Fredemo fundamentalmente. Y nuevamente se da, ¿no?, el choque de poderes, el gobierno acusando al Congreso de obstruccionista y levantando la voz, acusando a los partidos, y en el Congreso que empezaron a responderle: oye, Chinito, ponte tranquilo porque te podemos vacar. Lo que no contó ese Congreso es que el Chinito resultó más habilito, ¿no? Y terminó cerrando el Congreso. Pero igual, esta vez el Congreso no se salió con las suyas, pero hubo un quiebre del orden constitucional. Entramos nuevamente a un régimen autoritario. O sea, al final, la consecuencia para la democracia terminó siendo la misma. De ahí todos los presidentes posteriores a Fujimori lograron construir algún tipo de coalición en el Parlamento que les dio, digamos, esa seguridad. En el caso de Toledo, gracias a su alianza con el Frente Independiente Moralizador; en el segundo gobierno de Alan, gracias al nuevo Servinato que se hizo con el Fujimorismo; en el caso de Ollantaytamala, con su alianza con Perú Posible, etc. Hasta que llegamos a PPK, donde se repite la historia más o menos parecida a lo de Belaúnde. Porque PPK, recordarán los memoriosos, si bien es cierto gana la presidencia, solamente logra poner 17 congresistas en el Congreso. 17. Y la opositora coloca 73. Una mayoría absoluta que nunca antes hubo y difícilmente volverá a existir. ¿Qué es lo que correspondía al sentido común si uno veía los programas de ambos partidos? Es más, si uno veía las cercanías. Oye, PPK había sido prácticamente parte del equipo de Keiko en las pasadas elecciones, ¿no? A PPK le decíamos Pepe Keiko, ¿no? Eran de la derecha, compartían muchas afinidades. ¿Qué es lo que te decía el sentido común? Que tenían que armar una coalición, ¿no? Si sumábamos los 73 votos de Fuerza Popular, más los 17 votos de PPK, hacían 90 votos. Es decir, esa coalición hubiese podido hacer todas las reformas que hubiese querido, esas reformas de segunda generación que se exigían en el paquete del consenso de Washington, ¿no?, que vayan por encima de las reformas económicas. Pero en lugar de eso, nuevamente primó la inmadurez política. La señora Keiko, picona por haber perdido, se la juró al viejito y dijo: te voy a vacar, viejito. Oye, pero, y sus entornos les decían: oye, pero somos de familia, somos de la misma línea. No. O sea, ese viejo cae. Y a partir de ahí, digamos, es un momento clave, porque el momento político tan crítico que vivimos ciertamente tiene un punto de inicio en ese momento. Las elecciones del 2016, su resultado, que hemos visto. Y de ahí que hemos visto, ¿no? PPK es vacado, Martín Vizcarra sube de alguna manera respaldado subrepticiamente por el fujimorismo, pero cuando se desata un escándalo judicial que involucra el sistema de justicia y a los políticos, él sabe, digamos, sintonizar con el ánimo popular y ponerse contra el Congreso. Al final, Vizcarra termina disolviendo el Congreso, forzando un poquito una figura constitucional. Yo estoy de acuerdo en realidad con la interpretación de la denegación fáctica, pero igual algo discutible, ¿no? Un nuevo Congreso. Martín Vizcarra no tuvo la sagacidad de mandar a su partido para que compita en esas elecciones y tenga una bancada propia. Se confió, y este nuevo Congreso lo bajó a él. Y luego Merino, ¿no? Sagasti, que logra acabar, viene, ¿no?, Pedro Castillo, y todos esos conflictos. Cae Castillo y la señora Dina Boluarte, sostenida por pocos y por babas, ¿no?, que solamente la mantienen porque en realidad, si la dejan caer, también eso afecta al propio Congreso. Todo eso que tiene que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo. ¿Hay algo que reformar? Sí, seguramente. Sin embargo, en el ejemplo que yo les ponía del primer gobierno de Belaúnde y en el ejemplo que les pongo de PPK Keiko, yo creo que el factor más importante para generar una crisis política, además de lo, digamos, inadecuado eventualmente del diseño constitucional, tuvo que ver con la profunda inmadurez política de los actores, de los partidos.
o su profundo egoísmo, ¿no? El priorizar sus intereses individuales o de partido por sobre el interés de la patria. Entonces, creo que en eso más determinante fue la conducta de los partidos. A nivel del sistema electoral, por ejemplo, también a nivel del sistema electoral, ¿qué es lo que tenemos? Dos grandes sistemas, mayoritario, proporcional. El sistema electoral además tiene que ver con todas las reglas electorales con las que los actores políticos compiten para hacerse del poder. Bienvenido, querido profesor. Entonces, a nivel de la reforma electoral, las normas electorales son las que más se modifican. Y además, hace pocos días se ha vuelto a ver una reforma electoral, ¿no? En el Perú se ha intentado casi de todo, ¿no? A veces se sube la valla, se baja la valla, se abre el distrito electoral, etc., ¿no? Y se le imputa al sistema electoral que pueda tener una incidencia, por ejemplo, sobre el fortalecimiento del sistema de partidos. Uno de los temas que se ha discutido, ¿no? El voto preferencial. ¿Debe haber o no debe haber el voto preferencial? ¿El voto debe ser voluntario o debe ser obligatorio? Son diversos temas, ¿no?, que son discutibles, pero yo no creo que la calidad de la representación política necesariamente vaya a mejorar sustancialmente porque se opte por uno u otro sistema o una u otra alternativa dentro de las normas del sistema electoral. Siendo importantes, no creo que sean lo fundamental. Existe el tercer ámbito, que es el del sistema de partidos. A nivel del sistema de partidos, básicamente lo que tenemos son diversos sistemas en el mundo, los sistemas bipartidistas, Estados Unidos, Inglaterra, básicamente. O que, por cierto, no es que en Estados Unidos haya solo dos partidos. En Estados Unidos hay decenas de partidos. El problema es que, salvo el Partido Demócrata y el Partido Republicano, todos los demás son absolutamente intrascendentes, no tienen ningún arraigo. O sea, es la sociedad la que ha construido su bipartidismo al margen de las normas. Porque en Estados Unidos fundar un partido no es una cosa, es como fundar una ONG acá, como fundar una asociación. Hay hasta partido comunista, simplemente que son partidos pues de cuatro gatos, ¿no? Y cada vez que ha intentado aparecer algunos intentando terciar, sobre todo algún millonario, ¿no?, queriendo terciar entre los dos partidos, siempre le ha ido mal, ¿no? Entonces la crisis del bipartidismo estadounidense llegará cuando aparezca un tercer actor que logre un respaldo mayor de los ciudadanos frente al Partido Demócrata o Republicano. Están los sistemas multipartidistas moderados, ¿no?, donde hay, digamos, 4 o 5 partidos, ¿no?, que yo creo que es razonable suponer que en una sociedad pueden haber 4 o 5 partidos, ¿no?, que representen la pluralidad y diversidad de una sociedad. Y aquí aprovecho para acotar una idea muy importante del sistema de partidos, ¿no? El elemento central de un sistema de partidos en una democracia es el pluralismo. En una sociedad tiene que haber pluralidad de partidos porque la sociedad misma es plural. No es lo mismo el interés, por decirlo de manera un poco maniquea, de un empresario, de un gran empresario, que el interés de un obrero. Es natural que sus demandas políticas, que sus necesidades de representación sean diferentes. Por lo tanto, va a haber partidos que representen, digamos, partidos de derecha probablemente, que representen más la mirada, la visión de los empresarios, por decir algo, ¿no? Y habrán los partidos que representen más la mirada, los intereses, las necesidades de los obreros, de los campesinos. Es natural. La pluralidad que hay en una sociedad se ve reflejada también en la pluralidad de partidos, y eso está bien, la democracia es eso. El problema es que cuando en una sociedad ya no hay pues 4 o 5 partidos, ¿no?, sino resulta que los partidos son por decenas. En este momento ya estamos llegando casi a los 30 partidos. Y probablemente antes de las elecciones vayamos a llegar a tener 40 partidos. Entonces, obviamente eso ya no es pluralidad, eso es una atomización absoluta. Ahora bien, dicho eso, yo creo que en el Perú el problema fundamental entre los diversos sistemas, entre el sistema de gobierno, que por cierto, el haber reformado la bicameralidad entra en este primer componente, en el sistema de gobierno, ¿no? Yo creo que el principal problema está a nivel del sistema de partidos. Yo creo que esa es la pieza fundamental que está fallando. Podríamos tener las mejores normas, el mejor diseño a nivel del sistema de gobierno y a nivel del sistema electoral, pero con el tipo de partidos que actualmente tenemos en el Perú no hay nada que funcione.
porque el tipo de partidos que tenemos en el Perú son los que posibilitan que determinado tipo de actores lleguen al poder. Entonces, cuando uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que alguien como Pedro Castillo haya podido llegar al poder? Me refiero a una persona absolutamente incompetente en las tareas de gobierno y que también resultó tan ladrón como la mayoría de presidentes anteriores, ¿no? O la señora Dina Boluarte, que claramente vemos incompetencia para el gobierno. O si nosotros tomamos lista en el Congreso, había una caricatura de Carlín, que a veces es muy genial para graficar la realidad peruana, donde se ve, digamos, a alguien que hacía como de presidente del Congreso, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? No sé, come gato, mucha sueldo, roba cable, ¿no? Todas esas chapas que tienen pues los congresistas a partir de sus peculiaridades, ¿no? Y ahí dice, oye, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Que están pasando lista, ¿no? Oye, si uno mira el actual Parlamento, yo les reto a que ustedes me digan 5 congresistas que ustedes consideran que son respetables y que los podrían sacar de ese montón. Denme 5 congresistas. Yo les aseguro que va a ser una tarea difícil. Pero yo les pido, denme nombres de congresistas con harto anticucho. Congresistas que son solamente conocidos por sus escándalos. Y ahí sí van a aparecer por decenas. Congresistas vinculados, no solamente a los muchachuelos, ¿no? O sea, sino vinculados a mafias. Hay congresistas que están vinculados a la tala ilegal. Hay congresistas vinculados a la minería ilegal. Hay congresistas vinculados al narcotráfico. Hay congresistas vinculados al contrabando. Hay congresistas vinculados al tráfico de tierras. Hay congresistas vinculados al lavado de activos. Muchos no. Muchos son lavadores de activos o han sido financiados por economías ilegales. U otros muchos que están hipotecados a los intereses de las grandes corporaciones. Es decir, la gran mayoría de congresistas no legisla a favor de aquellos que los eligieron. Por lo tanto, han quebrado el pacto de representación. Porque, ¿qué es lo fundamental en la representación política? ¿Para qué los ciudadanos eligen a sus congresistas, por ejemplo? Porque suponen que el congresista por el que han votado va a defender sus intereses, ¿no? Va a legislar, va a controlar, va a hacer sus funciones para, digamos, favorecer los intereses, las demandas de sus electores. Pero ¿qué es lo que vemos cotidianamente? Que estos políticos que llegan al poder, y no solamente en el Congreso, también en los gobiernos regionales, las municipalidades, actúan en un sentido muy diferente. La pregunta ¿es culpa de las normas del sistema de gobierno? ¿Es culpa de las normas del sistema electoral? O incluso ¿es culpa de las normas del sistema de partidos políticos el que llegue ese tipo de representantes? ¿O hay un problema que trasciende lo normativo? Y que es un poco lo que yo sostengo. Yo sí creo que, en efecto, tener mejores normas te posibilita de que puedas mejorar un poquito la calidad de la representación. Pero yo creo que ni siquiera la mejor ley en el Perú la va a mejorar si antes no ocurre una reforma que ya no depende de la ley. Y esa reforma para mí pasa porque en el Perú se recupere la realidad de los partidos políticos. Sostengo yo que en el Perú, luego de la crisis del sistema de partidos de fines de la década de 1980 y el colapso que hubo tras eso, que por cierto esa crisis explica que se haya elegido a alguien como Alberto Fujimori, luego de esa crisis los partidos nunca se pudieron recuperar. Y los partidos dejaron de ser lo que más o menos eran hasta los 80. Ojo, no es que el Perú nunca haya tenido un gran sistema de partidos, ¿sabes? En el Perú en realidad nunca hemos tenido un gran sistema de partidos por una razón muy sencilla. En el Perú las interrupciones democráticas han sido demasiado constantes. Tú no puedes tener un sistema de partidos fuerte si constantemente la democracia se quiebra, si hay constantes golpes de Estado. Veamos el siglo XIX. En el siglo XIX en el Perú prácticamente los 50 primeros años de la República Peruana no tuvimos partidos. Mientras Chile, al sur, tenía 2 grandes partidos, ¿no? Los liberales, los conservadores. En Chile había elecciones cada 5 años. Así, sin ningún golpe de Estado, y todos los presidentes chilenos del siglo XIX gobernaron 10 años. Porque gobernaban una vez, tenían una cláusula constitucional que les permitía la reelección por una vez, y todos los primeros presidentes chilenos
duraron 10 años, 10 años, 10 años, 10 años. Comparemos con qué es lo que pasaba en el Perú. Un país en anarquía, en guerras entre los caudillos militares, ¿no? Uno gobernando en Lima, el otro en Arequipa, el otro en Trujillo, ¿no? Con constantes golpes de Estado, un golpista que triunfaba quería su propia constitución. Ya tenemos 12 constituciones, ¿no? Solamente en el siglo XIX hemos tenido 8 constituciones. La mayoría de ellas para legitimar, validar un golpe de Estado previo, ¿no? Para legalizar, digamos, un régimen de facto. No había partidos. El primer partido aparece en 1871, ¿no? ¿Y saben cómo se llama? Partido Civil, precisamente para, ¿no?, dar cuenta de, oye, para decir, oye, por si acaso la política es cosa de civiles, ¿ah? No es cosa de militares, ¿no? Por eso Partido Civil. Pero ni siquiera eso implicó la aparición de un sistema de partidos, porque fue el único. Recién después de la guerra con Chile infausta, aparece algo que se puede decir un sistema de partidos, ¿no? El partido civil, digamos, el partido de la oligarquía, ¿no?, del sector más moderno de la sociedad, el partido constitucional del héroe de guerra Andrés Avelino Cáceres, pero que era el partido de los hacendados, pues, ¿no?, de los terratenientes, de otro tipo de intereses, ¿no? El partido de demócratas de Nicolás de Piero, era un caudillo, ¿no? Y había un partido chiquitito que aparece con el cambio de siglo, Partido Liberal se llamaba, de un señor Augusto Durán, pero era un partido minúsculo, ¿no? Algo así como el Partido Morado de ahora, ¿no? Más o menos, porque tenía 3 congresistas, una cosa pequeña, ¿no? Pero era un partido doctrinario, ¿no? Un partido liberal. Ese fue el primer sistema de partidos que duró 25 años. En un periodo de estabilidad, la república aristocrática, pero ese sistema de partidos rápidamente se envejece. Envejece porque en realidad esos partidos son partidos del siglo XIX, están organizados bajo la lógica de clubes electorales, pequeñitos. ¿Qué pasaba en el mundo? Después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, digamos, en el siglo XX empiezan a aparecer los partidos modernos. Y en el Perú también surgen esa necesidad, ¿no? Partidos, aparecen nuevas clases sociales, nuevas ideologías, ¿no? Pero en lugar de que surja un nuevo sistema de partidos, surge el Partido Aprista, surge el Partido Socialista, que luego deviene el Partido Comunista, pero la oligarquía aliada con el ejército evita que estos partidos sean actores, porque no, los veta. Hay un veto por casi 3 o 4 décadas contra estos partidos. Entonces no se formó un sistema de partidos moderno por el veto, ¿no? Por cierto, esa parte del siglo XX también es un nuevo militarismo, ¿no? Golpes de Estado, ¿no? Sánchez Cerro, Oscar Benavides, Odría, ¿no? Constantes golpes de Estado. Entonces, no se consolida un sistema de partidos. A partir de los 50 aparecen muchos partidos nuevos, pero no compiten electoralmente. ¿Por qué? Porque estamos en dictadura. Recién en los 80, digamos, el sistema de partidos tiene la oportunidad de funcionar. Por eso les digo que nunca tuvimos un gran sistema de partidos, pero mal que bien, esos partidos cumplían el rol que se espera que un partido desempeñe en una democracia. Uno, construía vínculos de representación con sectores de la sociedad. Incluso no solo a la izquierda, también a la derecha. Oye, el PPC tenía muchos vínculos con el sector empresarial, las clases medias altas, los abogados, ¿no? Orgánicamente, ¿no? Las izquierdas, las diversas izquierdas que se distribuían en representación de sectores del mundo popular, ¿no? Campesinos, obreros, sindicatos, ¿no? Intelectuales, ¿no? Mujeres, etc., ¿no? El Partido Aprista, que tenía, ¿no?, sus redes de representación construidas hace décadas. Todos los partidos tenían alguna línea doctrinal, ideológica. Todos los partidos de alguna manera formaban a su militancia, los formaban para las tareas de la representación. De modo tal que uno ve un parlamento de los 80 y ve pues gente preparada, ¿no? Incluso personas que no pasaron por la universidad. De repente la pretendía pues a un Luis Negreiros. Luis Negreiros, que era un líder sindical del Callao, no había tenido educación, pero era un excelente parlamentario, porque se había formado en la lucha sindical. O sea, eran gente que tenía carrera partidaria, carrera sindical. Y eso, todo eso se pierde luego de los 80. Por cierto, todos los, digamos, el Partido Aprista, el PPC, Acción Popular, vuelven al escenario luego de Fujimori. Pero esos partidos que vuelven ya son muertos vivientes.
ya no son el APRA del segundo Alan García y el actual ya no es el APRA de Haya o el APRA de los 80. Igual pasa con Acción Popular, o sea, ¿cómo es que Acción Popular, el partido de Belaúnde, de Valentín Paniagua, ahora sea el partido de los niños? O sea, de lúmpenes, de delincuentes que están en el poder, ¿no? ¿Cómo es posible que el PP sea un partido social cristiano? El partido que trajo al Perú la economía social de mercado en la Constitución del 79. Nada menos. Sea ahora un partido que le hace la corte, ¿no? Lo que está con el discurso así más, ¿no? Fraudista, ¿no? Sea prácticamente, ¿no? Una corte en torno de Keiko Fujimori. ¿Qué pasó con el gran PPC? ¿Qué pasó con el partido aprista? Hace unos días hubo en Huancayo un evento por los 100 años del APRA. Y uno de sus principales invitados fue el señor Philip Batters, este periodista, ¿no? Complicado, ¿no? Yo me di el trabajo por fines de estudio de ver su discurso, ¿no? Un lumpen, ¿no? Un lumpen, diciéndoles, oye, ¿no? Oye, o sea, hay que sacarle, o sea, hablando con sus lisurotas, diciendo, no, ustedes son tontos, a los caviares hay que destruirlos. Un discurso como él habla en la radio, ¿no? Igualito. Y la gente, y los apristas aplaudiéndolo como locos. Entonces yo decía, ¿cómo el partido aprista ha pasado a ser el partido de Haya de la Torre? Que en 1945 Haya de la Torre daba un gran discurso sobre la necesidad, pues, ¿no?, de construir con otros partidos, proyecto nacional, mirá. ¿Cómo ese partido ha pasado a tener como un referente a Philip Batters? Que es un matón, ¿no? Y que con pocas luces intelectuales. Entonces, claro, uno ve eso y dice, oye, ¿qué pasó? Bueno, entonces, bueno, los nuevos partidos, qué bacán. Oye, pero todos los nuevos partidos, veamos, ¿no? El primer gran nuevo partido que viene de luego del simbolismo, Perú Posible. Sin Toledo no es nada, básicamente un vehículo electoral. El siguiente, ¿no? Alan García con el APRA. El segundo gobierno de Alan García ya no fue un gobierno del APRA, porque ya no gobernó con sus militantes, salvo, ¿no? un par que los puso simbólicamente como ministros. Claramente ya era ese partido disminuido, ¿no? Ollantumala, ¿no? Y su partido nacionalista, ¿no? O Solidaridad Nacional y Castañeda, Andrade y Somos Perú, todos los partidos absolutamente dependientes del caudillo, ¿no? Cuando no ya partidos empresa como APP. O sea, APP es un partido empresarial, ¿no? Acuña maneja APP como maneja sus universidades. Es un negocio y remunera, o sea, él paga, ¿no? Él remunera a la gente, a sus militantes que hacen vía orgánica. Ellos lo hacen por ideas, ¿no? Ellos son pagados. Partidos franquicia, partidos que son meros vehículos electorales. ¿Es culpa de la ley que hay ese tipo de partidos? Yo creo que no. Yo creo que no es culpa de la ley. Y ahí paso a lo siguiente, que tiene que ver con los límites de la reforma política. A ver, ¿puede la reforma de las normas sobre partidos mejorar la calidad de los partidos? Yo creo que puede coadyuvar, pero ni la mejor ley va a mejorar la calidad de los partidos. Pueden haber, porque de hecho la ley de partidos políticos ha sido una de las que más se ha modificado. Se ha hecho casi de todo con la ley. Bueno, últimamente hay una contrarreforma, ¿no? Pero básicamente cada reforma que se ha hecho no ha tenido impacto porque siempre se ha encontrado la manera de sacarle la vuelta a la ley de partidos. Por ejemplo, una de las reformas fue establecer las elecciones primarias, que al final nunca se implementó. Pero ¿cuál era la lógica, no? Que hay una verdadera democracia interna. Incluso se metió a los organismos electorales para que sean los organismos electorales, la OMP, RENIEG, el jurado, quienes hagan las elecciones de los partidos. Y los partidos encontraron la manera de sacarle la vuelta. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, un truco bien fácil, ¿no? ¿Cómo yo, siendo dueño de un partido, logro sacarle la vuelta a las normas de democracia interna? Porque tengo que hacer elección ahora, fiscalizada por el jurado. Allá promuevo supuestas listas de consenso, listas de unidad. Entonces hago postulaciones por lista. Y eso, si es un partido mafioso, porque la mayoría de partidos son mafiosos, y ahí yo siempre cito las palabras de Alberto Vergara, quien dice que en el Perú los partidos políticos son vehículos electorales de representación lumpen. O sea, no es que solamente sean vehículos electorales, ¿no? Que solamente se activen en elecciones, sino que dejan que se suban como candidatos
a la escoria de la sociedad, a lúmpenes, a delincuentes, a representantes de las mafias. ¿Cómo? ¿Y cómo entran esos representantes de las mafias a los partidos? Pagando. De hecho, ser dueño de una marca partidaria es un negociazo redondo, ¿eh? Porque literalmente venden al mejor postor los puestos en las listas. ¿Y quiénes están dispuestos a pagar? El operador de narcotráfico, el lavador de activos, ¿no? Y obviamente los dueños de esas marcas no se preguntan de dónde vino la plata. Bueno, ¿quién pagó más? Listo, eres el número uno. Claro, y luego tenemos los congresistas que tenemos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo aseguran que va a haber el resultado que ellos quieren? Arman todas las listas en un gabinete, ¿no? Y sacan a elección interna esa lista única. Pero lo peor es que eso no solamente lo han hecho partidos mafiosos, incluso partidos que han pretendido ser institucionales, como el Partido Morado al que yo pertenecí, que era gente decente, democrática, ¿no? Pero incluso ahí se utilizó la misma táctica de forzar listas, ¿no? Únicas. Entonces, ahí ya claro, el puesto de la lista no dependía de que pusieras plata, porque nadie pagó un solo centavo, pero sí dependía de qué tanto simpatizaras o no con Julio Guzmán. Entonces, como don Carlomagno Salcedo era del comité político, pero como era crítico a él, lo mandó al número 13, ¿no? Sí, ya, ¿sabes qué? ¿No? A pesar que era secretario de doctrina, ¿no? Ya en la segunda elección ya le dio el 6 porque ya estaba en buenas migas, ¿no? Un partido institucional, se supone, ¿no? Uy, pero hasta ahí también se hacían las mismas prácticas. Entonces, ¿qué pasaba en todo el Perú? En todos los distritos electorales, lista única, ¿no? Por ahí en un distrito electoral, ¿no? La lista rebelde, ¿no? La lista 2. Pero esa lista rebelde, pues, que nace sabiendo que está yendo contra el establishment interno partidario, ¿no? Pues, casi los apestados, digamos. Por ejemplo, yo diría, quisiéramos hacer una reforma, una norma bien simple, prohibir que en las internas partidarias las postulaciones sean por listas, sino que sean individuales. Es como trasladar el voto preferencial de la elección general dentro del partido. Esa norma, por ejemplo, podría quebrar esta manipulación que se hace de las listas, ¿no? de la elección interna. Ahora, de repente se hace eso y inventan otra forma de sacarle la vuelta, ¿no? Pero por ahí se pueden hacer ajustes. Pero lo fundamental, creo yo, no va a depender tanto de la ley. ¿Cómo es que surgen los partidos? Los partidos fuertes en las sociedades, un segundo, por favor, quiero ver nada. Los partidos fuertes en las sociedades no surgen de leyes, surgen como resultado de procesos sociales y generalmente en contextos de crisis. ¿Cuáles son los partidos más importantes del siglo XX peruano, por lo menos? Yo creo que el partido más importante para mí, sin lugar a dudas, fue el Partido Aprista Peruano. Tú podrás estar de acuerdo o no, pero de que fue el partido que derrotó a su competidor, que era el Partido Socialista, luego transformado en Partido Comunista, lo derrotó en su capacidad de meterse en el alma del pueblo. El Partido Aprista era un partido familiar, era un partido masivo, mientras que en la izquierda estaba con la lógica de las células más clandestinas, ¿no? Siempre está ahí de veo, como se asumía un partido revolucionario, ¿no? Se organizaba en una lógica que habían aprendido pues desde el PECUS, ¿no? O sea, las células así, medio clandestinas, ¿no? Había militantes en los 60, 70, que nadie sabía que eran militantes de izquierda, ni su familia. Había esa cultura, ¿no? De que era algo secreto, ¿no? En cambio, los apristas no. Los apristas, toda la familia era aprista. Era un tema familiar, ¿no? ¿Qué eran las casas del pueblo? Era el club del barrio. Ahí ibas a jugar fulbito, te cortabas el pelo, ibas al partido, el comedor, el partido, el dentista, el partido, el partido era como un club del barrio. ¿Qué hizo eso? Que la gente ese fue uno de los grandes éxitos del Partido Aprista. Fue un partido moderno, sólido, de militantes, de doctrina, que formaba cuadros. Tú podrás estar en contra o discrepar de sus ideas, pero en términos de éxito organizativo, fue una de las cosas más importantes. ¿Y cómo se fortaleció el APRA? Había ley de partidos políticos, ¿no? Es más, las leyes durante el gobierno de Sánchez Cerro, de Odría,
Óscar R. Benavides y de Prado, proscribían al APRA. El APRA no podía participar con candidatos propios, por eso ella nunca pudo ser candidato, sino hasta la constituyente del 78. Estaba vetado, perseguido. El año 32 hubo una matanza en Trujillo. Murieron centenas de apristas asesinados por el gobierno como una reacción a un intento de motín que hubo. Cientos de apristas muertos. ¿Desaparecieron al partido? No. Al contrario, le dieron más, ¿no? le dieron un sentido más místico, ¿no? Los héroes del APRA. Y el APRA se convirtió en un gran partido. Y muchos de los grandes partidos no se hicieron por leyes. Los grandes partidos han surgido por voluntades ciudadanas, por cierta dosis de voluntarismo y porque se han formado vanguardias. ¿Por qué el APRA fue lo que fue? Y también el Partido Socialista a la larga, ¿no? Porque en la generación del centenario, en los años 20, hubo pues la generación del centenario. Tenías un Aya, un Mariante, un Jorge Basadre, un Luis Alberto Sánchez, un Seo Arde, ¿no? Un montón de gente que venían de San Marcos, muchos de ellos, la mayoría de ellos venían de San Marcos, por cierto, que eran jóvenes líderes estudiantiles, que hacían trabajo político, social, se relacionaban con los sindicatos, ¿no? Leían, ¿no? Bebían de las nuevas ideas, del marxismo, etc. O sea, ¿qué hicieron? Vanguardias. Y esas vanguardias fueron las que crearon esos partidos y empezaron a liderar al pueblo. Todo partido se forma con vanguardias. ¿Eso depende de que exista o no exista una ley de partidos, una ley electoral? No. Es voluntarismo puro y duro. Los bolcheviques que ganaron la Revolución Rusa eran una total minoría en la izquierda rusa. La izquierda rusa, es más, ustedes saben que en 1905 hubo una primera revolución rusa que fracasó, liderada por los bolcheviques, que eran algo así como los socialdemócratas, los más moderados. ¿Qué eran los bolcheviques? Eran una pequeña minoría, ¿no? Ahí dirigidos por un loquito Lenin, ¿no? Que eran él y 20 gatos más. El asunto es que esos 20 eran una plana mayor, eran oficiales, ¿no? O sea, eran disciplinados, ¿no? Y encontraron el momento adecuado para, ¿no? Empezar a liderar un movimiento que llevó a la Revolución Rusa, para bien o para mal. O sea, no estoy evaluando aquí, bueno, quién fue la Unión Soviética, las consecuencias, el estalinismo, ¿no? El hecho de que Trotsky no haya sido el que heredase, digamos, el legado, sino sea deportado y asesinado luego por Stalin, ¿no? No sé si eso hubiese cambiado en algo la historia, probablemente, porque el talante de Trotsky era muy diferente al de Stalin. Stalin era pues una persona chata, intelectualmente gran organizador, eso sí, y hambriento de poder, pero el poder personalista, ¿no? Y criminal además. No sé si hubiese cambiado mucho con Trotsky, ¿no? Probablemente hubiese sido algo diferente, pero lo cierto es que el triunfo de esa revolución se hizo porque había una vanguardia. ¿Quiénes hicieron la Revolución Francesa? Con todo lo complicado que es. Los jacobinos fueron los grandes líderes de esa revolución. ¿Y qué eran los jacobinos? Jóvenes. Saint-Just, no sé si se pronuncia así el nombre francés, Saint-Just, que era uno de los cercanos a Robespierre, en la revolución tenía 19 años de edad. Los propios Robespierre, Danton, todos ellos eran jóvenes profesionales, eran jóvenes abogados. O sea, lo que quiero decir es que siempre en las sociedades son las juventudes las que renuevan la política. ¿Quiénes renovaron la política en el Perú en los 50, los 60? La nueva izquierda, ¿no? Acción Popular, el socialcristianismo. Fueron las juventudes. ¿Qué es lo que no está ocurriendo ahora? No hay mucha juventud metiéndose en política, ¿no? No hay muchas vanguardias creándose, hay esfuerzos, ¿no? Y en mi experiencia personal yo creí encontrar en el Partido Morado, yo jamás me voy a arrepentir de mi paso por el Partido Morado, fue una experiencia ensayo-error, ¿no? Ok, ensayo-error, pero fue un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo probablemente muy cresemediero, ¿no? Ahora estoy y hago un disclaimer para poder, no pienso inducirlos a ninguna hacer un proselitismo, pero ahora estoy en otro esfuerzo que espero que esta vez sea mejor que el anterior. Hemos armado un partido que se llama Ahora Nación,
cuyo referente es el rector de la UNI, Alfonso López Chao. No sé si eso va a prosperar o no. O sea, hay esfuerzos, sí, que hay esfuerzos de crear partidos de verdad, los hay, pero justamente son esos esfuerzos que no están en el Congreso. Por ejemplo, yo creo que con todo y todo Nuevo Perú, con todas las críticas que tengo con ellos, creo que no deslindaron a tiempo del gobierno de Pedro Castillo, pero cuando yo los veo son un esfuerzo de hacer vida partidaria de verdad. Uno puede estar en contra, discrepar de sus ideas, pero hay esfuerzos de construir militancia partidaria. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que necesita el Perú? Necesita partidos de verdad. Pero esos partidos de verdad no van a surgir por mejores leyes electorales o mejores leyes de partidos. Las leyes podrán cambiar, pero si no hay esos esfuerzos que son voluntaristas. O sea, ¿qué implica? Que haya 20, 30 fulanos que se compran el pleito de hacer un partido, no entendiéndolo como un negocio de empresa, sino un partido de ciudadanos, con todos los costos personales que eso implica. Porque trae costos personales militar, costos con tu familia, tiempo, trae costos hasta de oportunidades laborales, ¿no? Porque si has sido parte de un partido, de repente está un gobierno y te cierran las puertas. O sea, a la gente que milita tiene costos y por eso muchos prefieren no, o sea, ¿para qué voy a militar? Pero sin esos esfuerzos, yo creo que es imposible que en el Perú la política cambie. Finalmente, y con esto voy terminando, siempre se habla de reforma política y de reforma electoral, pero por ejemplo algo que yo dije hace un año, exactamente hace un año y días tuve la oportunidad de estar en un debate organizado por La Mula, por esta plataforma que es muy interesante. Justamente el tema era la reforma política. Y ahí estábamos, digamos, los políticos éramos Marisol Perestello y yo. ¿No? Yo estaba entre político y académico, ¿no? Yo siempre estoy a mitad de camino, ¿no? Que éramos los que estábamos in situ. Josefina Tausen era la moderadora. Todo eso está en mi TikTok, por si acaso. Este joven politólogo Banda, el arequipeño, ¿no? Estaba ahí por Zoom. Y una de las cosas que conversábamos sobre la reforma política, más o menos yo decía estas ideas que acá los comento con mayor amplitud porque ahí el tiempo era muy limitado. Pero yo suscribí unas palabras que dijo Marisol Perestello y que yo las había dicho antes, ¿no? Porque el tema era, oye, ¿qué le debemos pedir a este Congreso en términos de reforma política, ¿no? ¿Y sabes qué dijimos? No, mejor que no toquen nada. Que este Congreso mejor que no toque nada, porque lo que toca lo va a contaminar. Mejor estamos si no reforman, que se queden las normas así mal como están. ¿Qué ha pasado en este año? Dicho y hecho, pues. Todo lo que han tocado ha sido para empeorar. La reforma aprobada en enero de este año es un retroceso, ¿no? Se han tirado abajo las elecciones primarias, básicamente aprueban normas pensando en sus intereses, qué les conviene a ellos, punto, ese es su único interés. Incluso una buena reforma, conceptualmente, que para mí es la bicameralidad, en sus manos queda contaminada. En las manos de estos queda contaminada y le emiten cosas, ¿no? Porque no están pensando en el interés de la patria, están pensando solamente en ellos, ¿no? Lo que se quieren asegurar es la reelección como diputados o senadores, con la inmunidad que eso les implica, ¿no? Porque muchas de estas personas si salen, si dejan de ser parlamentarios y se les levanta la inmunidad, ahora sí ya no van a poder evadir la acción de la justicia. Y muchos de estos son delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca, no? Ha habido una gran oposición, digamos, respecto de la bicameralidad. Lo que yo opino es, oye, ya son las reglas de juego, pues, ¿no? Tienes dos posturas, es decir, renegar, decir, bueno, ¿no? Oye, pero aprobaron la bicameralidad contra el pueblo, etc. Pero ya está, pues, esas son las reglas, ¿no? Entonces, uno es abstiene, ¿no? Oye, como no me gusta, o como si soy contra el pueblo, los dejamos nomás la cancha libre. O lo otro es, oye, bueno, pues, hay que hacer la lucha, ¿no? Hay que hacer la pelea. Desde esos partidos que se están creando, esos partidos nuevos, que espero que... Ahora, varios de esos ya se han inscrito, ¿no? Todos están fuera del Parlamento. Algunos de esos yo veo la posibilidad de que puedan ser partidos de verdad. Incluso lo justo, ¿no? Estos amigos, donde está Marisol y los ex morados, que se han salido del Partido Morado,
yo ojalá que lleguen a inscribirse, porque creo que serían buenos actores, o sea, son gente, digamos, ¿no? Son de centro derecha, a pesar que mi amiga Forfraglo dice que es de centro izquierda, pero pues si estás con Belaúnde, estás con Olivares, con la propia Marisol Perestello, creo que queda claro que el partido no va a ser de izquierda, ¿no? Yo diría que va a ser de centro derecha mínimo, pero está bien, porque necesitamos una centro derecha liberal, democrática, ¿no? Que de verdad crea en el mercado y que no... Necesitamos en general partidos que no sean ni extremistas, ni autoritarios, ni ladrones. Y esos partidos no van a nacer por ley. Si los jóvenes no se meten a hacer política, por eso yo les digo a esos jóvenes, militen. No me interesa, oye, no les digo métanse a mi partido, no, militen. Necesitamos una pluralidad de partidos, militen según sus ideas. Funden partidos, métanse a los partidos que hay ahí, ¿no? Capturen esos partidos, voten a sus dirigentes mafiosos que están ahí. Aunque a veces es más difícil, ¿no? Yo creo que a veces, ¿sabes qué? De cero, mira, ya hay cosas que no se pueden corregir. Mejor haces una cosa distinta y nueva. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento. Primero el comentario de la señorita. En efecto, creo que los estudios de Mauricio Zabaleta, que es además bastante joven, y fue apoyado por Steve Levitsky, ¿no? Quien es un conocedor de la versión estadounidense, un gran amigo en popular, la gringa inca de la ciencia política. Lo que pasa es que él está casado con una peruana, entonces siempre viene y ha dedicado muchos de sus estudios a América Latina. Y creo que es acertado el análisis porque Mauricio Zabaleta, digamos, acompañado por Steve Levitsky, parten de la premisa de que en el Perú no hay partidos. O sea, hay partidos inscritos, ¿no? Con etiquetas, pero no hay partidos como organizaciones reales. Y la gran pregunta que investiga Mauricio Zabaleta, y creo que sus conclusiones son acertadas en gran medida, es ¿cómo se hace política en una sociedad sin partidos? Y yo creo que su respuesta su descripción es acertada, ¿no? Donde esta coalición de independientes son independientes respecto de un partido, pero algunos de ellos seguramente estarán hipotecados a ciertos intereses económicos, probablemente. De ahí si no son independientes. Entonces, en ese contexto, la política, si le sumamos lo que dice Alberto Vergara, que los partidos son vehículos electorales de representación lumpen, en buena cuenta los partidos son meras franquicias. Un candidato, así como puede postular por el partido A, podría postular por el B, por el C, por cualquiera, no interesa. Porque va a ser una cosa peculiar. Los partidos, entre comillas, en las elecciones, la mayoría, no tienen militancia, no tienen cuadros. Son solamente un registro, son una licencia que les permite postular candidatos. Y por otro lado hay muchos notables o gente que quiere entrar en política que no tiene partidos. Entonces, ¿qué pasa cuando se acerca una elección? Los dueños de las marcas partidarias salen a ofrecer sus candidaturas, ¿no? A ver quién quiere venir a ser candidato. Y los candidatos y partidos se ponen a buscar a ver, ¿no? A cuál de esos partidos me meto. Y, ¿no? Como alguien que fuera a comprar algo en el mercado más, ¿no? Y bueno, ¿cómo es acá cuánto me cobras, ¿no? Etcétera. Y finalmente llega a un acuerdo. Es un arreglo económico. Y obviamente es un arreglo coyuntural, porque acaba la elección, no se genera ninguna relación con el partido, ¿no? Son un poco como esas empresas de transporte que había antes en Lima, no sé si seguirán habiendo, donde alguien es, digamos, un empresario transportista, pero que no tiene un solo bus, tiene solamente una licencia. ¿Y qué es lo que hace, no? Dueños de buses, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se meten a la empresa, pero en realidad son independientes. Porque ahí no hay planilla, ¿no? Cada dueño de bus es independiente y solamente utiliza la licencia del empresario. Es algo así trasladado, es la informalidad trasladada al mundo de la política y obviamente eso va a seguir siendo así mientras no surjan esos partidos de verdad. Profesor, gracias por volver. ¿Qué partidos debería haber? Yo no estoy proponiendo que se vuelvan los partidos de los 80 porque eso es imposible. Yo creo que hay que recuperar algunas ideas que no se han perdido a pesar del cambio de lo que debe ser un partido. Para empezar, un partido debe ser una organización que representa determinados segmentos de la sociedad. Y para poder serlo,
un partido tiene que hacer algo que hacían los partidos en los 80, es canalizar las demandas de esos sectores a los que pretenden representar. Canalizar y ordenar esas demandas. Por eso los partidos son un órgano que representa determinados segmentos de la sociedad. Y eso implica reconstruir vínculos con la sociedad. En segundo lugar, los partidos deberían formar gente para las tareas de la representación y del gobierno. El concepto de partido escuela. Hasta los 80 todos los partidos formaban a su gente para representar. Veamos el ejemplo del PPC para no poner un ejemplo de la izquierda. El PPC por décadas fue el gran partido que puso a la mayoría de alcaldes de Lima. Un tiempo la mayoría de alcaldes eran pepecistas o ex-pepecistas. Era un partido que formaba jóvenes, ¿no?, para hacer los candidatos a alcaldes o al Congreso. Y los formaba. Tenían convenios con las fundaciones alemanas, tenían esos esfuerzos formativos, o sea, partido escuela. El APRA ni qué decir, las izquierdas ni qué decir. O sea, los militantes de izquierda pues estudiaban, ¿no? O sea, se reunían en círculos de estudio, o sea, había un proceso formativo. El problema de la izquierda es que tenía formación muy ideológica, no tenía formación de gestión, ¿ok? Claro, como no había llegado al poder, también a gestionar se aprende estando ahí, ¿no? Pero digamos, ese concepto de partidos que representan y partidos que forman es lo que hay que recuperar. Y eso, insisto, no va a depender de las leyes, sino de que las vanguardias de ciertos partidos carguen sobre sus hombros esa tarea, ¿no? Respecto a la pregunta del joven sobre los jóvenes, primero sobre los jóvenes, ¿no? Sí, es verdad que en gran medida gracias a la juventud y a los peruanos, la juventud fue una vanguardia. Merino no duró ni 5 días en el poder, porque el pueblo peruano sintió que ese es un presidente que lo sintieron golpista, digamos, ¿no? Lo sintieron que había hecho cosas mal. Por ejemplo, no hubo problemas con Sagasti, que al igual entró en la asociación, porque a él no lo vieron como parte del problema. Pero la pregunta es, bueno, ¿dónde quedó ese movimiento? Sí, salieron a las calles, pero ¿qué quedó de ahí? El problema es que, ¿dónde quedó la generación Colpín? El problema es que no basta salir a las calles. Ha habido muchas protestas que tuvieron un salto trágico en diciembre del 2022 y en enero del 2023, sobre todo en el sur, pero en todo el país, ¿no? Bueno, todo ese movimiento, ¿dónde está? O sea, el problema es que gran parte de ese movimiento se queda en movimiento social. Claro, salen a las calles, logran un objetivo y listo, y se agota eso. El asunto es que mucho de eso no está yendo a formar partidos. Y ahí yo sí les doy 2 datos de manera comparativa. Para mí, una de las cosas más interesantes cuando hubo el Partido Morado fue el rol de los jóvenes. Ahí había un segmento del partido que eran los jóvenes morados. Sin esos jóvenes, el partido no se hubiese inscrito. Porque eran jóvenes que tenían un sentimiento antifujimorista en gran medida. Apoyaron a Julio Guzmán y cuando excluyen a Julio Guzmán de la candidatura sintieron eso como que les habían arrebatado el que pudo haber sido su presidente. Fue su épica. Chiquillos, ¿sabes? Muchos de ellos no habían sido dirigentes, nada, y se metieron a militar al Partido Morado. Y fueron una fuerza importante. Pero ese esfuerzo del Partido Morado creo que ahorita está en cuidados intensivos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que yo sí estoy viendo en mi experiencia actual, ¿no? El joven de ahora Nación Promedio es dirigente de la UNI, dirigente de la Universidad Nacional del Altiplano, de la San Antonio Abad del Cusco, de la San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, de la UNAMBA de Abacay, de la José María Arguedas de Andahuaylas, de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Jorge Basadre de Tacna, de la San Agustín de Arequipa, de la del Centro de Huancayo, de la Universidad Nacional. O sea, es otro perfil. Número 1, para empezar, no son chicos de clase media de los distritos acomodados de Lima. Y los limeños inclusive, son hijos de... ¿Dónde viven? En Comas, en Caraballo, en San Juan de Lurigancho, han estudiado en la UNI, algunos en San Marcos. Y la mayoría de ellos han pasado por la experiencia de haber sido dirigentes estudiantiles. Tercios, centros federados, centros de estudiantes, asambleas universitarias, federaciones. Obviamente, y saben que varios de esos están en el CEN nacional, o son los CENES, ¿no? los comités políticos de los comités provinciales.
Yo ahí honestamente veo una esperanza mucho mayor. Ah, ya, esto es otra cosa. Número uno, mucho más plural. No es la clase media, ¿no? Sino es mucho más no limeño y mucho más como es el Perú, pues mestizo, otro tipo de representación. Yo siento que se puede gestar. Ojalá de repente en unos años también sea un fracaso, pero lo que yo creo que no hay que dejar de hacer es el esfuerzo. Yo por lo menos quiero morir en el intento. Creo que ahora hay mejores condiciones, y porque también hay otra cosa que es bien interesante, ¿no? Creo que uno de los problemas con el Partido Morado fue que estuvo dirigido por una persona que veía la política muy como marketing. Él mismo, digamos, impregnó eso en el partido. Oye, un congreso partidario del Partido Morado era como un festival, o sea, los dirigentes hablando de arriba abajo, ¿no? No es pues un congreso partidario que debe ser una convención, ¿no? Una convención con una agenda, no, o sea, porque él entendía la política más en los términos gringos, ¿no? O sea, la candidatura, el marketing. Y yo creo que por ahí también eso no ayudó mucho a consolidar, a pesar que había un grupo de doctrina, un grupo programático. Mientras que ahora sí hay una concepción un poco más clásica de la política, ¿no? La idea de un partido que debe tener ideología, programa, que un partido tiene congresos partidarios, ¿no? Que es un espacio de disputa de poder. Yo creo que hay cosas clásicas de la política, querido profesor Denis, que por más que haya cambio tecnológico no van a cambiar. Y que al contrario el cambio tecnológico ayuda. Yo ahorita y estoy armando un curso, porque yo soy el secretario nacional de formación política del partido, y las tecnologías nos permiten armar cursos para toda la militancia de todo el país y del extranjero. Ya la distancia ya no es un problema. O sea, en buena cuenta, las tecnologías ahora pueden ayudar a construir partidos más digitales, pero que no pierdan la esencia de un partido que debe ser construir representación, ¿no? Y formar cuadros para las tareas de gobierno y de representación, que es creo que lo fundamental, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones, yo no le echaría la culpa al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Si no habría en este momento 27 partidos inscritos y probablemente se inscriban 40 partidos. El jurado hace su tarea con las normas que le dan. Yo no veo que ellos obstaculicen. Ojo, hay momentos en que se han equivocado, sobre todo en elecciones, al excluir ciertas candidaturas, pero que el jurado ponga trabas para inscribir partidos, no. En todo caso, ahora que la ley ha cambiado, que han vuelto al esquema de las, no sé si los 30.000 firmas, ahora nuevamente han cerrado, ¿no? Porque ahora va a ser muy difícil volver a inscribir partidos. Pero no por culpa del jurado, es por el Congreso que quiere cerrar la competencia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Al doctor Salas Arenas, que no tendría que echarle la culpa por cosas de las que no tiene la culpa. Gracias.